Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro de la Torre. Soy estudiante de la Universidad CDI en la maestría de Ciencias de la Educación y específicamente en la materia de filosofía educativa. Eh, nuestra impartido por la doctora Cecilia Alvarado Rodríguez. Vamos a platicar un poco en este video acerca de la educación holística, especialmente del principio número 9, que es educar para una cultura planetaria. Para empezar, me gustaría que vayamos analizando la palabra cultura. Para entender un poco el concepto de cultura, debemos mirarnos a nosotros mismos como seres humanos. Somos seres conscientes, con mucho movimiento y demasiados cambiantes. Entonces, eso es lo que precisamente ha propiciado que haya diferentes culturas en nuestro mundo. La cultura son básicamente todas nuestras expresiones, todos nuestros actos, nuestra arte, la arquitectura, la literatura, toda creación humana es cultura. Así que una definición muy interesante que me tocó leer acerca de mi tema es incluso que la cultura es todo aquello que el hombre, el ser humano necesita saber para poder actuar de una manera correcta, y es demasiado interesante a lo que vamos a ver a continuación. Por ello, filosofando un poco mi tema, concluyo que la definición de cultura planetaria es que nosotros tengamos toda la información suficiente de este tema y nosotros como seres pensantes podamos actuar de una manera correcta. Sinceramente, desde que elegí ese tema me gustó mucho en la clase cuando vi los temas que debemos escoger. Principalmente, más que nada me sentí demasiado identificado para poder exponerlo delante de ustedes, ya que tiene unos años atrás que siento demasiada atracción hacia la naturaleza. Me considero un amante de la naturaleza, no solamente de la flora sino también de la fauna. Me encanta contemplar cualquier paisaje, ya sea cuando voy de viaje, no sé, visito algún lugar, una zona arqueológica, un parque natural protegido, o incluso haciendo mi vida cotidiana cuando salgo a hacer cualquier mandado, ya sea afuera o dentro de la ciudad. En mi rutina cotidiana siempre ando pues básicamente visualizando o contemplando, más que nada es una palabra más correcta, todas las maravillas de la naturaleza. Y cuando por ejemplo veo un árbol tan grande, tan majestuoso, puedo ver a un ser vivo, a un ser que tiene historia, que básicamente tiene una eternidad de vida, más que nada. Sin embargo, cuando veo cómo la mayoría de las personas no se dan cuenta de la existencia de estos seres vivos que nos proporcionan oxígeno y pasan todos los días de frente, al lado, a un costado, y ni siquiera contemplan la belleza de la naturaleza, de los árboles. Siento incluso que actualmente las personas se emocionan más o contemplan más la arquitectura, por ejemplo, de un gran edificio, a contemplar, por ejemplo, una hermosa ceiba. Es decir, es como si no sintieran ese amor hacia la naturaleza. Y es interesante, ¿saben cómo me nació ese amor hacia la naturaleza? De la nada, porque recuerdo incluso cuando yo era adolescente, estaba inscrito así en foros donde anunciaban las próximas construcciones dentro de nuestra ciudad o incluso dentro del país de México, y me emocionaba todas esas cosas cuando antes, cuando actualmente pues no, es todo lo contrario. Me emociona más cuando por ejemplo declaran alguna zona protegida, ya sea especies de flora o fauna.
Así que me gustaría compartirles unos datos interesantes de la cultura planetaria. Es interesante saber cómo desde 1990 ya tiene antecedente la educación holística. Hubo una reunión de educadores en la ciudad de Chicago. Ya han pasado prácticamente 3 décadas y seguimos totalmente estancados. Sabemos los múltiples beneficios que tiene una educación holística para con los niños. ¿Por qué? Porque involucra niveles de conciencia humana como el afecto físico, el social, el espiritual y en este caso pues el planetario. Dejando atrás todo ese no sé, esas actividades puramente cognitivas y memorísticas. Y ahora pues debemos de aprender a convertir todo ese proceso, todo ese proceso cognitivo tiene que ser creativo y artístico. Entonces, si ustedes se preguntan cómo es el futuro en las nuevas generaciones, ¿ustedes creen que nosotros como presente tenemos algún rol importante para formar el futuro? ¿Ustedes qué piensan? Si piensan que no, están totalmente equivocados, porque el futuro no es problema de los que vienen, de los que vengan. El futuro es responsabilidad nuestra, ya que nosotros como sociedad estamos viendo a los niños cómo nacen, crecen, se desarrollan y vemos su potencial y obviamente pues aprenden de nosotros. Así que entrando totalmente en materia, la educación planetaria propicia un profundo respeto por la vida en todas sus formas. O sea que estamos hablando de plantas, de animales, que son básicamente todas las formas, tanto marinas, terrestres, de vida que existen en nuestro planeta, tenerlos un respeto profundo. Debemos de cultivar una civilización que pueda relacionar lo humano con la naturaleza del mundo, que sea totalmente sustentadora y no explotadora como suele ser en la actualidad. El planeta es un sistema viviente sumamente complejo, pero es fundamentalmente unitario. Es un oasis en medio del espacio, en medio de la nada, es un oasis de vida. La visión generalizada de nuestro planeta como una gran máquina, como se creía antes, como lo estuvimos viendo en las clases pasadas con la profesora, y el pensar que la naturaleza es un medio dotado de recursos al servicio del hombre, ha provocado una serie de catástrofes mundiales que hoy nos afectan enormemente. El llegar a pensar que, por ejemplo, la naturaleza está al servicio de nosotros, cuando creo que en la actualidad sabemos que nosotros somos parte de la naturaleza y nosotros debemos de tener servicio hacia ella. Por eso esa es una preocupación muy grande de la educación holista, de saber hacer conciencia en las diferentes áreas de nuestra vida y lograr un cambio profundo en actitudes, valores, forma de pensar, etc. Urge un cambio en la visión de la humanidad para con el planeta. Todos debemos reconocer la importancia de cooperación global y la sensibilidad ecológica. Si la humanidad espera sobrevivir en este planeta, solamente así. Si nosotros pues pensamos quizá que nuestra humanidad pues ya se va a terminar, pues creo que no tenemos nada que preocuparnos. Pero si nosotros queremos dejar descendencia, queremos que nuestros hijos fructifiquen en este planeta, pues creo que es hora de tomar conciencia de ello. Ya que nuestros hijos requieren de un planeta totalmente sano en el cual puedan vivir, aprender y crecer. Necesitan aire, agua, luz solar, un suelo fértil y todo lo que sea necesario para cualquier forma de vida en este planeta. Un planeta enfermo obviamente no va a servir de nada para mantener para lograr niños sanos o sociedad infante sana.
La educación planetaria entonces involucra una evaluación holística de nuestro planeta y todos los procesos que sostienen su vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos actualmente, por ejemplo, las cadenas alimentarias y todo eso. Cuando una especie está en peligro de extinción, no solamente la especie específicamente está en peligro de extinción, sino sabemos que si desaparece una especie va a repercutir en muchas más especies. Entonces debemos de pensar de una forma general, por eso es una educación holística, y creo que es algo muy interesante y muy impactante cómo esta conciencia ambiental, planetaria, pues tenemos que ver la naturaleza como un todo, o sea, no solamente proteger ciertas especies que ya nada más están en peligro de extinción, sino realmente debemos de proteger todas. La educación planetaria entonces es un campo integrado que no solamente incluye la ecología, sino también incluye la política, la economía, la cultura, la historia y los procesos de cambio a nivel social y personal. Por ahí encontré un concepto muy interesante que se los voy a mostrar. Es que nos dice: asumir la planetariedad es asumir los problemas a los que se enfrenta la humanidad como propios y ser capaces de crear un proyecto de solución en base a las relaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de asumir esa responsabilidad de todos esos problemas que hay en la actualidad. ¿Y cuáles son esos problemas que enfrentamos como una humanidad? Está el hambre, la pobreza, el crecimiento desproporcionado de nuestra población como seres humanos, el abuso en el uso de recursos, cambios climáticos, lluvias ácidas, guerras y extinción de especies tanto de flora y de fauna. Entonces tenemos que tomar responsabilidad cada uno de ellos. No solamente es responsable aquellas empresas que talan árboles o que extraen, por ejemplo, petróleo de una forma antinatural, y otras empresas que quizás podamos nosotros lavarnos las manos y echarle la culpa a ellos, sino ya forma parte de una conciencia. Realmente todos formamos parte de esa responsabilidad. Es por ello que la necesidad de plantear un nuevo paradigma, uno que busque la creación de ciudadanos que tomen en cuenta varios aspectos de la realidad que enfrentamos y hacer conciencia sobre el mundo que nos rodea. Se considera de gran importancia este cambio de conciencia en las personas que tienen la responsabilidad de educar, que nosotros, si vamos a ser futuros profesores, pues cae demasiada esa responsabilidad sobre nosotros para que nosotros podamos impulsar a esas nuevas generaciones en esa conciencia planetaria, de esa cultura planetaria más que nada. El incorporar entonces la educación ambiental con una perspectiva holística puede enriquecer aún más la expectativa educativa. Entonces, tanto alumnos como educadores podemos aprender mutuamente para lograr esta conciencia. Entonces, el objetivo que tenemos como educadores es diseñar una nueva educación que propicie en las nuevas generaciones una conciencia planetaria por medio de comunidades de aprendizaje. ¿Y cómo es esto? Creo, personalmente, que nosotros, bueno, quizás me veo como alumno todavía años atrás. Entonces creo que de nada sirve el que los profesores nos digan que no tiremos basura, que cuidemos el planeta, y solamente nos dicen eso: cuida el planeta, pero ¿qué significa cuidar el planeta? Realmente todos formamos parte de tenemos esta responsabilidad, como lo acabamos de decir. Entonces los niños, recordemos que no solamente aprenden en la escuela, también con sus padres es la fuente principal de sus conocimientos, así que por eso debemos de hacernos responsables ahora, la sociedad en general, para que trabajemos conjuntamente. Así
por ejemplo, en las escuelas podríamos, no sé, diseñar algún programa de que no solamente veamos algo teórico como lo de ahorita, sino que hagamos cosas prácticas. Por ejemplo, con los alumnos enseñarle a plantar árboles, porque muchos ponemos peros de que es que yo no sé sembrar o cosas así, pero pues lo podemos, lo podemos aprender, germinar, tener conocimiento del beneficio que la naturaleza nos aporta a nosotros, conocer las propiedades, por ejemplo, de los árboles, más allá que, por ejemplo, nos aporta oxígeno, que es algo, por así decirlo, lo más importante, conocer los beneficios de las frutas y verduras, de un desarrollo sustentable, del campo, por ejemplo, sustentable, y pues también, ¿por qué no apoyo comunitario de organizar brigadas de limpieza de basura? Podrían ser muy buenas ideas. Entonces ha llegado el momento de dejarte pensar solo filosóficamente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, de que pensar, ay, ¿qué sucederá en el futuro? Que el calentamiento global, el cambio climático, sobre todos estos aspectos, sino tenemos que, más que nada, ya concientizarnos al problema y buscar la solución de cómo resolver estos problemas ambientales, ya no nada más nombrarlos. De nada sirve que los nombremos y que sepamos qué es lo que está pasando si no actuamos de una forma responsable. Yo pienso que estamos en una, no sé, en una era crítica donde hemos tocado fondo. Realmente no sé si soy demasiado positivo, pero yo no me imagino un planeta devastado totalmente, que no haya árboles. Creo que estamos tocando fondo y es ahora el momento de tomar conciencia de esto y de actuar de una forma responsable para con el planeta, que sabemos que lo implica todo, el planeta. La perspectiva holística es el reconocimiento que toda vida de este planeta merece, que está conectada entre sí de innumerables maneras profundas e imperceptibles. Entonces, el holismo pone énfasis en el en el desafío de crear una sociedad sustentable, justa y pacífica en armonía con la tierra y sus formas de vida. Implica obviamente la sensibilidad ecológica, respeto profundo tanto por las culturas, por ejemplo las culturas indígenas, las culturas modernas, así como hemos platicado las diversas formas de vida de nuestro planeta. Entonces, como conclusión, estamos en un punto crítico como tal, ya de que si no tomamos conciencia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, pues creo que ya sabemos qué desenlace va a tener este planeta. Aunque yo, por ejemplo, tengo una teoría por ahí de que si nosotros no cuidamos el planeta, nosotros vamos a desaparecer, porque al final de cuentas el planeta va a desaparecer a la especie que está intentando matarla, y el planeta va a seguir quizás con otras especies diferentes, pero ya no con nosotros. Así que si nosotros queremos seguir viviendo en este planeta, tenemos que cambiar de conciencia ya, como educadores, como sociedad, como padres. Debemos ya de tomar conciencia y hacer cosas prácticas, ya no teoría nada más, ya no nada más darle nombre a lo que está pasando, sino hacer algo por cambiar todo esto. Por eso mismo grabé este video en esta zona tan preciosa, porque quiero que les quede a ustedes estas imágenes. Creo que no todos tenemos ya esta ventaja de vivir en plena naturaleza, quizás como lo es aquí en Tabasco, que vamos a municipios y vemos todavía una naturaleza, y no me gustaría realmente que esto terminara. Al contrario, necesitamos sembrar más árboles y cuidar y preservar especies. Muchas gracias por su atención.